Habíamos confiado en Lucho Arce ya en la campaña, el programa económico, que su primera tarea era evidentemente el tema de la salud, el tema del COVID, que lo ha encarado de manera, digamos, responsable, eso hay que reconocerlo. En el tema económico se le ha encargado la recuperación básicamente de la economía, que es un trabajo que se estaba intentando hacerlo, pero en la medida en que los meses y años han pasado, el gobierno de Lucho Arce se ha visto inundado absolutamente de la corrupción y la protección al narcotráfico. Como se ha visto con las manos en la masa, ha optado por cooptar el aparato judicial para que todos esos actos de corrupción, que me parece que están involucrados su familia, y hay muchas voces que dicen que el propio Luis Arce Catacora sería el comandante de esta mafia de la corrupción en el gobierno, entonces ellos están tomando, cooptando, apoderándose de todo el aparato judicial para intentar protegerse por ese lado, ¿no? Entonces, al momento, nos han indicado, por ejemplo, se les ha dicho que los dólares se están disparando y el dólar evidentemente está hasta casi el 8, al 8 ha llegado casi. En otros lugares dicen que está yendo mucho más allá por el mercado negro del dólar. Nos han dicho que cuando ya teníamos una ley del oro con el hermano Evo Morales, producto de esa ley del oro, es que el hermano Evo Morales en la Reserva Internacional ha acumulado oro por un valor más o menos como de $3,000 millones. Ellos han insistido en aprobar una ley del oro, no solamente para comprar, sino para vender oro. Pero ellos nos han dicho que era para comprar, y al momento la Reserva Internacional en oro está siendo saqueado lamentablemente por el gobierno de Lucho Arce Catacora. Estos últimos meses, estas últimas semanas, ha salido un informe de nivel internacional en el que ubican a Bolivia, si no me equivoco, entre los 20 o 21 países en estado de riesgo, estado de colapso en este momento. Mientras eso pasa, Lucho Arce evidentemente se muestra como inaugurando obras o reinaugurando obras que ya han sido entregados por el hermano Evo Morales en su momento. O en otro caso, obras que ya estaban a punto de culminarse cuando estaba el hermano Evo Morales, ha dado por darle unos retoques y entregar. Es decir, no hay nuevas obras, no hay un solo programa social, como cuando en el primer año el hermano Evo Morales ha aprobado como 1 o 2 programas sociales, ¿no? No me acuerdo si es uno de ellos es el bono Juancito Pinto. Pero en el gobierno de Lucho Arce no existe. O sea, los únicos que están económicamente bien en este momento son esos diputados, senadores traidores, porque ellos no tienen otra forma de ser leales a Lucho Arce si no es a través de la billetera del aparato público, ¿no? Y lo mismo la derecha. Entonces ellos son los únicos que están bien económicamente. En este momento la población tiene graves problemas económicos. Uno puede preguntar al taxista, al comerciante, al gremial, en fin. Hay graves problemas económicos, ¿no? Pero bueno, ese es, yo creo, la evaluación en este momento de Lucho Arce. Es un gobierno que está yendo absolutamente al descalabro económico. Es uno, creo, de los impulsores del bloqueo nacional de caminos. Ellos quieren, o sea, ¿en qué momento nosotros estos días, por ejemplo, hemos dicho que vamos a irnos al bloqueo nacional? Y esa agenda de bloqueo nacional surge del propio gobierno. Claro, ¿por qué surge del propio gobierno? Porque evidentemente ellos tienen la necesidad de echarle la culpa pues a alguien de la situación económica del país. Pero bueno, nosotros hemos adoptado otra medida para defender el instrumento político. Humberto, en torno a los bloqueos, el día de ayer el vicepresidente del MAS, Gerardo García, indicó que si no se cumple el plazo que se dio al TCE, no se descartan las marchas y no se descarta el bloqueo. Es decir, que el bloqueo no va entonces. A ver, como CESUD se ve producto después del Congreso de la CESUD se ve de la genocida gasificación que hizo Lucho Arce Catacora, nosotros habíamos determinado un bloqueo para septiembre, si no me equivoco. Después lo suspendimos, hicimos un cuarto intermedio para octubre. Y para octubre también hicimos otro cuarto intermedio sin fecha, porque evidentemente la situación económica en el país está, pero que da miedo, ¿no? Estamos yendo al descalabro. Al gobierno se le ha advertido, se le ha enviado un pliego para que responda ese pliego, y hasta ahora no pasa nada, ¿no? Entonces, quienes hemos entendido lo que está pasando en el país somos nosotros. No hemos adoptado esas medidas. Y ahora con el tema del instrumento político, y aunque nosotros no decretemos ningún bloqueo, lo cierto es que evidentemente la población, cansada del gobierno de Lucho traidor,
está empezando a hacer bloqueos. Es decir, eso nosotros ya no podemos contener, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, en este caso, con el tema de el Congreso del MAS y PSP de la Ocaña, en el ampliado del día lunes, se ha determinado lo siguiente, ¿no? Entonces hemos visto que evidentemente el gobierno está buscando echarle el muerto o la culpa a alguien. El tema de los combustibles, por ejemplo, es grave. Es decir, las reservas en los depósitos están a menos del 30%. Si lo que tenía que durar el combustible para un mes, están intentando alargar para 2 meses. Y entonces hay una situación grave en el país. Entonces el bloqueo, este tipo de manifestaciones, como está pasando en La Paz con los cooperativistas mineros y una serie de medidas que están pasando en este momento, son hechos que la propia población está asumiendo, entonces no nos van a echar la culpa a nosotros. Ahora, como instrumento político, en el ampliado se ha determinado, primero, el respaldo absoluto al hermano Evo Morales. Segundo, el respaldo absoluto al Pacto de Unidad de las Bases, no a los dirigentes traidores de Lucho Arce, sino al Pacto de Unidad de las Bases que ha surgido en medio de la gasificación en el Congreso de la CSUCB. Tercero, que se ha determinado medidas, movilización permanente para que se respete el Congreso de la OCAN por parte del Tribunal Electoral corrupto y vendido, en particular por Felipich como el señor Daniel Atahuichi o Tahuichi, que se ha cambiado el nombre pretendiendo blanquearse más como indio, pero bueno, es ahí sus contradicciones de él, ¿no? Y evidentemente como primera medida se ha adoptado cercar a los tribunales electorales departamentales y evidentemente al Tribunal Nacional en la ciudad de La Paz. Entonces estamos en este momento en esta acción popular de base, ¿no? En este momento. Humberto, ¿tú ratificas que el movimiento socialismo ya no esté en el gobierno? Una vez ya lo mencionó Gerardo García. ¿Tú lo ratificas esto con todo lo que has dicho? Tal vez el gobierno se está centro derechizando, como dice el abogado constitucionalista Israel Quino. ¿No? Si me podrías reiterar, no he logrado escucharte muy bien, sí, esta última parte. Claro, Humberto, te reitero la consulta. ¿Tú ratificas de que el movimiento al socialismo ya no es más parte del gobierno de Luis Arce Catacora? Hay incluso dichos, por ejemplo, del abogado constitucionalista Israel Quino, donde indicó que el gobierno de Luis Arce se está centro derechizando debido a que quebró un banco, debido a que no hay dólares en el país, además se está vendiendo el oro. Bueno, nuestro estatuto orgánico del MAS y PSP claramente tipifica que las causales de traición al instrumento, y una de ellas es, por ejemplo, alinearse o desvincularse de los principios fundamentales de nuestro instrumento político. El que Lucho Arce se haya dado la mano con los golpistas y con la embajada americana, básicamente eso configura en una absoluta traición y ruptura. Por tanto, ya como ha dicho nuestro hermano Evo Morales, nosotros no somos parte del gobierno. Lucho Arce gobierna con la derecha. Los funcionarios, altos funcionarios de Yanine Áñez, hoy día han sido destituidos en sus cargos. No solamente esos funcionarios, sino altas cúpulas policiales y militares que han sido parte del golpe de Estado, hoy día están plenamente con el señor Lucho Arce Catacora y David Choquehuanca, con el tema de Sacaba Sencata. Fíjense cómo Iván Lima maneja la justicia. Ahora esos jueces quieren desentenderse de hacerle el proceso penal por las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Bajo qué mandato? Bajo el mandato evidentemente del gobierno de Lucho Arce Catacora y Iván Lima, que quieren trasladar ahora a Yanine Áñez a un juicio de responsabilidades donde sabemos que evidentemente no va a pasar nada. La sentencia que le han dado a Yanine Áñez de los 10 años, eso va a quedar en nada. El señor Camacho va a salir libre de Chonchocoro. Le han dejado gobernar desde Chonchocoro el gobierno de Luis Arce Catacora, pero no hacen lo mismo con el gobernador de Potosí, y lo tienen encerrado. Entonces, es una traición absoluta de Luis Arce Catacora que no merece mayor consideración para decir si somos o no somos parte del gobierno de Lucho Arce. No somos en absoluto. No es que porque yo he votado por Lucho Arce, ahora yo no tengo que decir nada por todos los actos de corrupción que están realizando. Entonces, ellos se han desvinculado de los principios y fundamentos del instrumento político, por tanto, evidentemente, de la izquierda y el socialismo, que nosotros somos parte y profesamos esta línea ideológica.
Entonces, en esa condición, nosotros no somos parte del gobierno como instrumento político, como MOAS y PSP. Por tanto, el señor Lucho Arce Catacora tampoco no tiene ninguna moral, ninguna ética para decir que son más del instrumento político. Ellos se han apartado de todos estos postulados, principios del instrumento político, y no somos evidentemente parte, pues, no es decir, ¿cómo puede ser que después que se dan la mano con la embajada americana, después de que el hijo de Lucho Arce Catacora está negociando el litio o esté manejando el tema de los hidrocarburos en el país, nosotros vamos a permitir eso? No, absolutamente no. Por tanto, no son un asunto de diferencias internas, sino son absolutamente, ellos han decidido estar con la derecha golpista, y en esa condición no puede haber ningún tipo de acercamiento ni conciliación. Humberto, una última consulta, por favor. ¿Qué va a hacer la CSUCB de hoy para adelante? Ya se ve nomás que ya hay la separación. Unos están pidiendo un nuevo congreso en la ciudad del Alto. Obviamente ustedes están rechazando todas estas determinaciones. Pero ¿qué van a hacer de hoy para adelante? Nosotros como CSUCB estamos acompañando en este momento la vigilia, el cerco a los tribunales electorales. Esa es la situación en que estamos asumiendo en este momento. Los tribunales electorales se están movilizando ya para tomarlas, para acercarlas, para hacer vigilia desde nuestras estructuras sindicales campesinas, así lo mismo como las hermanas Bartolinas, interculturales y otras organizaciones sociales, desde los activistas, en fin, y todo aquel militante de base que es leal a su instrumento político y no a sus bolsillos. Entonces, como CSUCB, vamos a acompañar, somos parte de todas estas medidas escalonadas que ya hemos anunciado en el ampliado del MAS y PSP el día lunes.